La noche nos envuelve, la paz se acerca a cada hogar. Y en Radio Corazón le damos el espacio a la espiritualidad, en la búsqueda de la presencia de Dios en todas las cosas. Aquí comienza un nuevo capítulo de ejercicios espirituales en la vida diaria, bajo la metodología de San Ignacio de Loyola. Siendo Dios, fuiste tan humilde, hombre, tú te hiciste traicionado y rechazado. Siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí. ¿Cómo están, amigos? Soy el Padre Leandro Bonín y me toca nuevamente acompañarlos en este recorrido de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Seguramente venís haciéndolos con mucho entusiasmo a medida que avanza la Cuaresma. Vas viendo cómo el Señor va tocando tu existencia completa a través de los misterios del Señor que ya vas contemplando más y más. Vas descubriendo la belleza de su amor, la belleza infinita de su rostro. Pero cuando iniciábamos el recorrido de los ejercicios espirituales, veíamos que no se trata solo de contemplar gratuitamente, aunque ese es el primer paso, contemplar el amor gratuitamente, sino que se trata de algo más. Se trata de reformar la propia vida. Se trata de buscar y hallar la voluntad de Dios. Por eso días atrás, otro de los sacerdotes te había dado elementos para hacer elección. Hablábamos con San Ignacio y su lenguaje tan propio de estos preámbulos para hacer elección. De modo que no se puede elegir de cualquier manera. Para elegir bien tenemos que ponernos bajo la mirada de nuestro Padre, de nuestro Creador. Tenemos que pedir una y otra vez la rectitud de intención. El ojo de nuestra intención debe mirar rectamente y tenemos que pensar en el fin para el cual fuimos creados. Después, San Ignacio
explicaba con mucha delicadeza y a la vez con mucha claridad de que para hacer elección es necesario ser indiferentes. Volvemos al principio y fundamento. Que solo anhele, que solo busque, que solo desee aquello que más agrade a Dios nuestro Señor. Y por supuesto que aquello que voy a poner como materia de discernimiento esté dentro de lo aprobado por la Santa Madre Iglesia y que no sean cosas malas ni contrarias a su espíritu. Sería totalmente ilógico que nosotros pongamos a considerar si debemos elegir o no algo contrario a la fe y a la enseñanza de la Iglesia. También, en el punto 171, estoy haciendo un repaso, San Ignacio de Loyola nos decía que hay cosas que caen bajo elección inmutable, como son sacerdocio, matrimonio, etc., y otras que caen bajo elección mudable, como son tomar beneficios eclesiásticos o dejarlos, tomar bienes temporales o dejarlos, etc. Claro que cuando ya se hizo elección en algo inmutable, ya no hay más que elegir, como dice el punto 172. Repasando, estamos. Si te casaste, ya estás casado para toda la vida. Si te ordenaste sacerdote, si te consagraste a Dios, ya estás ordenado, ya estás consagrado a Dios para toda la vida. Esa elección no debe ser puesta en consideración. Solo, dice San Ignacio, hay que mirar si uno no ha hecho elección de vida y ordenadamente, sin afecciones desordenadas, y en ese caso, arrepentirse y procurar hacer buena vida en el estado elegido. Claro, aquí podríamos hacer algunas distinciones, como en el caso de si alguna persona, por ejemplo, se hubiera casado, pero en una situación que claramente denota invalidez del matrimonio o nulidad matrimonial. Pero si te casaste, aun cuando en el momento que te casaste tal vez no hiciste un discernimiento tan profundo, espiritual, en un retiro, sin embargo, fue libre, fue una decisión voluntaria, fue una decisión madura, ya no puedes ponerlo más esto en discernimiento. Ya estás casado para siempre. Entonces ahora, ¿qué se trata? De arrepentirnos de los afectos desordenados y procurar hacer buena vida en el estado que ya está elegido. Aun cuando esa elección, tal vez en el momento en que se tomó, no fue hecha con la mayor de las rectitudes. En el cuarto punto, decía San Ignacio, en el punto 173 del librito de los ejercicios, que si se trata de cosas que están bajo elección mudable, alguno ha hecho elección de vida y ordenadamente y sin mezcla de amor carnal y mundano, no hay por qué hacer elección de nuevo, sino perfeccionarse en ella cuanto pudiere. ¿Qué cosas entran de esta elección mudable? Por ejemplo, la carrera que estudié. Por ejemplo, el trabajo que ahora estoy desempeñando. Por ejemplo, una decisión que tomé en el plano económico. Por ejemplo, el dedicar tiempo a una u otra cosa, que por supuesto sean cosas indiferentes, que no sean cosas malas, pero que puedo ratificar o puedo reformar. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo para que esto toque nuestra vida. Supongamos que sos un joven que acaba de terminar la escuela secundaria, decidiste estudiar una carrera, pero pasado el tiempo te das cuenta que esa carrera no te satisface plenamente, no te llena plenamente. ¿Esa elección era una elección inmutable? No, porque la carrera no es un estado de vida, sino que es algo que puede ser cambiado. Incluso hay personas que han hecho una elección de una carrera y luego se han dado cuenta que tal vez lo que querían dedicarse era a ejercer un oficio, una profesión o el comercio o un trabajo cualquiera, y en eso encuentran plenamente la voluntad de Dios. Pensemos, por ejemplo, en un noviazgo. Decidiste ponerte de novio, pero venís haciendo los ejercicios y te das cuenta de que tal vez un noviazgo no está haciendo algo que te lleve a Dios, que te haga feliz, que responda a tu verdadera vocación, o esta persona no es la persona con la cual podés formar un matrimonio para toda la vida. ¿Podés cambiar la elección que hiciste anteriormente? Sí, porque ponerse de novio no es una elección inmutable, sino que es todavía pasible de ser modificada. Lo mismo valdría, por ejemplo, para estar en el seminario o en una congregación religiosa, aún sin votos perpetuos. Entonces, distinguir lo que entra dentro de la elección inmutable y lo que es elección en cosas mudables. Cuando elegimos bien lo mudable, sabemos que estamos haciendo la voluntad de Dios, sí podemos perfeccionarnos
en ello en cuanto pudiéramos. Y entonces dice San Ignacio en el punto 174 que es de advertir que si la tal elección mutable no se ha hecho sincera y bien ordenada, ayuda que quien tuviere deseo de que de él salgan frutos notables y agradables a Dios, haga la elección debidamente. Entonces vamos a suponer que en el verano te pusiste de novio porque realmente quedaste impactado por la belleza de una persona, belleza física, belleza espiritual. Pero hoy te das cuenta de que no elegiste ponerte de novio pensando en la gloria de Dios, pensando si era la voluntad de Dios. Podés poner este tema en discernimiento y en elección. También en los días anteriores se ha tocado los 3 tiempos para hacer santa y buena elección en cada uno de ellos. Esto es uno de los elementos más conocidos de la doctrina ignaciana. ¿Qué significa 3 tiempos? Que Dios puede revelar su voluntad. Una persona puede descubrir cuál es la voluntad de Dios y qué es lo mejor en este momento de la vida, como de 3 maneras. La primera manera, el primer tiempo, es cuando Dios, nuestro Señor, mueve y atrae la voluntad de tal manera que sin dudar ni poder dudar, esa alma bien dispuesta sigue lo que se le propone. Sin dudar ni poder dudar. ¿Qué significa? Que Dios te habla tan, pero tan claramente que simplemente tenés que obedecer, que no hay forma de dudar y ni siquiera casi hay que discernir. Siempre lo cuento cuando predico ejercicios espirituales, que mi vocación al sacerdocio fue así. Dios me habló con tanta claridad al corazón que no tuve que discernir, que ni siquiera me tuve que preguntar, que simplemente tuve que elegir, decirle sí al Señor. Pero no tuve que hacer un discernimiento tan extenso como, por supuesto, muchas otras personas son llamadas a hacerlo. Dios mueve y atrae la voluntad de tal manera que sin dudar ni poder dudar, esa alma bien dispuesta sigue lo que se le propone. Esto puede ser para elecciones en cosas inmutables, pero también en cosas mudables, como cuando recibís tal vez una gracia tan clara de que tenés que dedicarte a un apostolado que ya no dudas ni podés dudar. O incluso en el campo de la elección del cónyuge, o en las decisiones que tenés que tomar en el campo laboral, o en hacer o dejar de hacer una actividad. ¿Dios puede revelarse de este modo? Sí. ¿Puedes darte cuenta de este modo? Sí. ¿Es frecuente esto? Y bueno, depende de la persona, depende de los tiempos, pero no te aflijas si esto nunca te pasó. Porque encontramos en la vida de los santos, en la historia de la Iglesia, que Dios tiene una gran libertad. Que Dios se maneja, por decirlo así, con una enorme libertad. El segundo tiempo, cuando se obtiene suficiente claridad y conocimiento por experiencia de consolaciones y desolaciones y por experiencia de discreción de varios espíritus. Ya en días atrás, los diferentes sacerdotes han ido explicando qué es esto de la consolación y la desolación, y qué es esto de la discreción de varios espíritus. ¿Te acordás en la historia de San Ignacio cómo él, cuando había caído, lisiado por esa bala de cañón en la defensa del castillo de Pamplona, comenzó a hacer discreción de espíritus, comenzó a darse cuenta y a maravillarse de la alternancia de la consolación y la desolación? Y entonces él, después de haberlo aprendido por propia experiencia, lo comparte y lo enseña. Y Dios muestra, y Dios da claridad y conocimiento por experiencia de consolaciones y desolaciones. Y Dios te puede mover a elegir algo, a decidir algo, cuando en la oración te pones a pensar en eso y sentís una gran paz, una gran alegría, una gran claridad y deseos de ser santo y fervor de entregarte y dejar el pecado. Y en cambio, quizá cuando pensás en otra decisión, en otra opción, experimentás desolación, experimentás tristeza, tu alma es como que se angosta, como que experimentás oscuridad, como vacío, como falta de fervor, como falta de alegría. Bueno, esto ya se ha explicado en días anteriores, pero es como el segundo tiempo y el segundo modo para hacer elección. Nos vamos a una primera pausa, pero entonces volvamos al inicio. Qué importante es que cuando nosotros elegimos, no nos dejemos mover simplemente por lo que nos ocurre en ese momento. Me dio un impulso,
una corazonada, un arranque. Y a veces ni siquiera lo paso por el corazón, ni siquiera pregunto o me pongo a pensar si era Dios o no era Dios. Lógicamente, si yo estoy en pecado mortal, si estoy muy alejado de la fe, es muy difícil que Dios tal vez se manifieste de una manera tan clara en las consolaciones y desolaciones también. Por eso, para discernir, para elegir, salvo estas gracias de conversión, que son como gracias actuales muy potentes, como la de San Pablo, como la de San Mateo también, pero en la vida ordinaria de un cristiano es tan, pero tan importante estar en sintonía fina con el Señor. Y elegir. Ser cristiano es responder. Ser cristiano no es simplemente quedarme como un destinatario pasivo del amor y de la gracia. Por supuesto que el inicio lo tiene Dios. Él inicia el don, pero también espera que yo le vaya dando respuestas. Me tocaste, Jesús, y cerré mi puerta, y me hablaste, Jesús, con el pan y el vino, y así, con tu sombra detrás, que todo alumbró, tu rostro sereno, con un trozo de ayer, yo te esperé en mi puerta, con un montón de papel que jamás se pudo leer, y casi sin mirar me alejé, Jesús, sentí tu llamada, me sonrió dulce y me por favor, escucha, Jesús, donde hay vida tú estarás, quiero ser de ti, tu hermano amigo, me sonrió dulce y me En este espacio te invitamos a vivir paso a paso el camino propuesto por los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, de manera sencilla y profunda, dictados por sacerdotes y compartidos de la mejor manera. Para que juntos hagamos el ejercicio diario de hallar a Dios. Y continuamos con este desarrollo, con esta explicación de los
3 tiempos para hacer una santa y buena elección en cada uno de ellos. Tal vez en esta oportunidad algunos conceptos se repitan, pero nos parece que es un tema muy, pero muy importante. Recordá que el Papa Francisco, como buen jesuita, ha insistido mucho desde que llegó a ser el sucesor de San Pedro en la necesidad del discernimiento o de la discreción de espíritus, como lo llamaba San Ignacio. El primer tiempo, Dios mueve y atrae la voluntad de tal manera que sin dudar ni poder dudar, esa alma bien dispuesta sigue lo que se le propone, como San Pablo y Mateo. El segundo tiempo se obtiene suficiente claridad y conocimiento por experiencia de consolaciones y desolaciones y por experiencia de discreción de varios espíritus. Y quiero detenerme solamente para puntualizar que dice San Ignacio, suficiente claridad y conocimiento. La total claridad y el total conocimiento a veces solo llegan después que diste el paso. Solo tenés que pedir y buscar suficiente claridad en las consolaciones y desolaciones. Pero puede suceder, y esto es lo que Ignacio trata en el tercer tiempo, el tercer tiempo es tranquilo, cuando uno, considerando primero para qué ha nacido, es a saber para alabar a Dios nuestro Señor y salvar su alma, y deseando esto, elige como medio una vida o estado dentro de los aprobados por la Iglesia para que le ayuden en servicio de su Señor y salvación de su alma. Digo tiempo tranquilo cuando el alma no está agitada por diversos espíritus y usa de sus potencias naturales, libre y tranquilamente. Entonces, en este tercer tiempo, este tercer modo de hacer elección, el alma no está agitada por consolaciones y desolaciones. No hay una manifestación al menos tan continua. Las consolaciones no son tan intensas o no son tan permanentes o hay como una alternancia. Entonces no hay suficiente claridad a través de esa discreción de espíritus, discernimiento de los espíritus. Por eso es necesario considerar de nuevo ¿para qué nací? ¿Para qué estoy acá? Claro que el ejemplo que pone San Ignacio es la vida o estado. Acá está hablando de sacerdocio, vida consagrada, matrimonio. Pero podríamos pensar en tantas otras decisiones que hay que tomar. Vamos a poner un ejemplo. ¿Tengo que tomar otro trabajo para ganar un poco más de dinero, aunque eso signifique pasar menos tiempos en mi casa y con mi familia? ¿O tengo que ajustar gastos, volverme más austero, confiar en la providencia y apostar por pasar tiempo en la familia? Ese es un simple ejemplo. ¿Tengo que practicar tal o cual deporte, sabiendo que me hace bien a la salud, pero también que de ese modo estaría renunciando a tiempo para el estudio? Esta decisión parece más chiquita, pero también esta decisión muchas veces puede tener incidencia en mi vida espiritual. Otra decisión. Tengo que continuar en este grupo de amigos que nos juntamos tal día en tal lugar y que me ofrece oportunidades de apostolado, pero algunas veces me dispersa o quizás estoy en ocasión de pecado, no en pecado, porque si fuera pecado, evidentemente que tenés que rechazarlo, pero sí, quizás me pongo en ocasión de pecado y algunas veces estar con esos amigos me ha llevado a pecar. No tenemos que esperar que para tomar este tipo de decisiones Dios mueva y atraiga la voluntad de tal modo que ya no se pueda dudar, aunque Dios lo podría hacer, pero no hay que esperar que sea así. A veces vamos a la oración y tampoco hay tanta claridad en las consolaciones y desolaciones. Entonces, tiempo tranquilo. El alma utiliza sus potencias naturales libre y tranquilamente. Ponete a pensar, ponete a analizar, ponete a razonar. Nunca, nunca, nunca la fe cristiana anula la libertad, anula la razón, anula la capacidad humana de elegir o de decidir. La apertura a la voluntad de Dios, a la gracia de Dios, al querer de Dios, nunca es en contra de la utilización de las potencias. De hecho, hoy, quien más defiende el valor
de la razón humana es el cristianismo, es la Iglesia católica, la fe católica. Entonces, utiliza las potencias. ¿Y cómo utilizar las potencias? Y así, San Ignacio presenta como dos modos de hacer santa y buena elección. Cada uno de ellos contiene 6 puntos. El primero contiene 6 puntos y el segundo contiene 4 reglas y una nota. Yo no voy a explicarlo detalladamente. Sí quiero poner aquí algunos elementos que pueden servirnos. Dice San Ignacio que siempre nos pongamos delante de Dios y siempre tengamos clarito el fin para el que fui creado. ¿Por qué quiero estudiar esta carrera? ¿Por qué elijo esta carrera o no? ¿Por la imagen solamente? Porque en mi familia son todos profesionales y como yo no voy a seguir una carrera universitaria. Cuando elijo ir con estos amigos o no ir, ¿tengo en mente la gloria de Dios, el fin para que fui creado? ¿O lo hago simplemente pensando en las simpatías y en las antipatías? ¿O lo hago pensando en el que dirán, o en si me van a aceptar o no, o se van a burlar de mí? Pedir la indiferencia, no tener ninguna afección desordenada, de tal modo que no esté más inclinado ni aficionado a tomar la cosa propuesta que a dejarla. Qué difícil. En el fondo, si uno es indiferente, puede resolver las cosas, decidirlas con muchísima más facilidad. Entonces, siempre que tengas que hacer una elección, incluso en este tiempo tranquilo, donde no hay tantas consolaciones y tantas desolaciones tan claras, donde no haya suficiente claridad, siempre hacelo en oración. Siempre hacelo poniéndote bajo la luz, bajo la fuerza, bajo el influjo del Espíritu Santo. Siempre, incluso podemos pensar qué importante es invocar a María, qué importante es invocar a los santos. ¿Por qué? Porque los santos son aquellos que utilizaron bien su libertad. Acuérdate que Dios no anula la libertad de sus hijos. Los santos no fueron autómatas, no fueron simplemente personas que anularon, aniquilaron su libertad y su voluntad. Los santos fueron personas que dijeron sí, que dijeron un fiat total a la voluntad divina. Y así, teniéndolos delante, pensando que estamos junto al cura Brochero, junto a San Juan Pablo II, junto a Santa Giana, junto a Maximiano Kolbe, es como mucho más fácil que estemos ordenados en nuestro corazón. Y una regla que da Ignacio en el segundo modo, que también es hermoso, es aquel amor que me mueve y me hace elegir tal cosa, pedir que descienda de arriba, del amor de Dios, de forma que el que elige sienta primero en sí que aquel amor mayor o menor que tiene la cosa que elige es solo por su Creador y Señor. Elijo cualquier cosa que elija lo que yo desee elegir, será siempre como una respuesta al amor. El Señor me ama y ese es mi punto de partida. Ese es el fundamento. Ya soy amado infinitamente, ya soy amado perfectamente, ya soy amado totalmente. Yo no debo hacer nada para sentirme digno, para pensar, creerme digno. Yo ya soy digno. Entonces, descendiendo del amor que me precede, allí encuentro la libertad auténtica. Que todo lo que vaya a elegir tome como punto de partida el amor que Dios tiene por mí y el amor que yo quiero darle a Él, mi Padre. Hazme un corazón de barro, rompe el corazón de piedra, dale las vueltas que sea, pero hazlo a tu manera.
Dame un corazón sencillo, hazme un corazón como el tuyo. Usa la forma que quieras, pero hazlo igualito que el tuyo. Como quieras, Señor, como quieres que sea. Dale la forma a Jesús, hazlo a tu manera, que tenga tu paciencia, tu amor, que tenga tu voluntad, que tenga tu libertad, que regresa paz con Dios, que tenga lo que me falta, que sobre lo que no tengo. Hazme un corazón de barro, es todo lo que yo quiero, que tenga tu sencillez, siempre tan lleno de luz, perdonar como perdonas, mira que bien lo haces tú. Hazme un corazón de niño, un corazón limpio y puro, dale vueltas con tus manos y hazme un corazón como el tuyo. Estamos compartiendo un nuevo capítulo de ejercicios espirituales en la vida diaria, bajo la metodología de San Ignacio de Loyola. Hacer elección, qué importante, tanto en cosas inmutables como en cosas mudables. Elegir, decidir, resolver, entregarse, determinarse, porque el Señor nos ha hecho libres, porque el Señor nos ha regalado esta capacidad. ¿Y por qué no se nos impone? Él nos invita, nos atrae, nos cautiva, nos seduce, pero nunca, nunca se nos impone. Él espera una respuesta libre y generosa. ¿Qué frutos han de dar estos ejercicios espirituales que venís haciendo a través de la radio en tu vida? Pregúntale al Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué respuesta de amor esperas en este momento exacto de mi existencia? Claro que no se trata entonces solo de hacer grandes elecciones como la elección de Estado. Tampoco tenemos que pensar que solo se refiere a las elecciones como la del trabajo o como la de la carrera, que sin ser inmutables tienen bastante trascendencia a largo plazo. Muchas veces los ejercicios a lo que nos invitan es a mirar la realidad cotidiana, ponerla bajo la luz del Señor, bajo el misterio de la infancia, de la vida pública, de la pasión y de la resurrección, y dejar que estos misterios echen luz y dejar que el Señor nos hable y que nos saque también de la comodidad de la rutina. Cuando llevamos nuestra vida y nuestras elecciones concretas a la mirada de Cristo, nos damos cuenta que hay tanto para reformar, tanto para cambiar. Por eso, en el punto 189, dice San Ignacio que da unas indicaciones para enmendar y reformar la propia vida y estado. Ya tengo un estado, ya tengo una vocación reconocida, asumida y decidida. Es de advertir que acerca de los que están constituidos en dignidad eclesiástica o en matrimonio, sea que tengan mucha abundancia de bienes temporales o no, cuando no tienen posibilidad o muy pronta voluntad para hacer elección de las cosas que caen bajo elección mutable, es muy útil, en lugar de hacer elección, darles modo de proceder para enmendar y reformar la propia vida y estado de cada uno de ellos. Quizá no tenés que hacer grandes elecciones, pero sí el Señor te invita a reformar, a enmendar lo pequeño, lo de todos los días. ¿Y esto para qué? Para entregar su propio ser
tipo de vida y estado a la gloria y alabanza de Dios nuestro Señor y salvación de su propia alma. Para venir y llegar a este fin, dice San Ignacio, debe considerar y rumiar mucho por los tiempos y modos de elegir según que está explicado. Y acá pone ejemplos propios de su tiempo. Cuánta gente en casa y a su servicio debe tener, cómo la debe regir y gobernar, cómo la debe enseñar con la palabra y el ejemplo. Asimismo de sus haberes, cuánto debe tomar para su familia y casa y cuánto para dar a pobres y otras obras piadosas, no queriendo ni buscando otra cosa, sino en todo y por todo, la mayor alabanza y gloria de Dios nuestro Señor. Porque piense cada uno que tanto se aprovechará en todas las cosas espirituales, cuanto salga de su propio amor, querer e interés. De modo que, querido amigo, es necesario preguntarle al Señor, ¿qué cosas debo reformar? Los ejemplos que pone son, por ejemplo, de una persona que tenía criados, empleados, sirvientes. Entonces, ¿cuántos ha de tener? Pero también, ¿cómo los debe regir y gobernar? Y cómo les debe enseñar con la palabra y con el ejemplo. Tanto su personal como su familia y casa. Y cuánto de dar a los pobres y obras piadosas. Siempre con la mirada puesta en la gloria de Dios y la salvación del alma. Llevado a nuestra actualidad, ¿en qué cosas podemos encontrar un llamado a la reforma? Vamos a poner 3 o 4 ejemplos. Quizás la carrera universitaria que estás haciendo es la correcta. No hay que cambiar de carrera. Bendito sea Dios. Pero quizás estás llegando tarde a clase, si es que vas presencialmente. Quizás estás estudiando para el 6 y el Señor te invita a estudiar para el 10 o para el 8 al menos. Quizás en tu trabajo estás cumpliendo la voluntad de Dios porque es tu trabajo, es tu propia profesión, allí donde te vas a santificar. Pero tal vez estás llegando tarde a tu trabajo, tal vez lo estás haciendo a desgano, tal vez estás siendo, como decimos aquí en Argentina, un poco chanta. Estás haciendo tu trabajo sin calidad, sin generosidad, te estás entregando solo al mínimo. Quizás tu matrimonio es un matrimonio válido y, bueno, estás bien en tu matrimonio, pero te das cuenta haciendo los ejercicios que no tratás a tu esposa como José trataba a María, que no tratás a tu esposo como María trataba a José, que te falta humildad, paciencia, que a veces te enojas con mucha facilidad. Y el Señor te invita a reformar tu corazón, reformar tu corazón. Señor, yo quiero reformar mi vida. Tal vez en tu relación con Dios, vas a misa todos los domingos, pero quizás te acostumbraste a la virtualidad y entonces das vueltas antes de ir a la Santa Misa. O llegas siempre 5 minutos tarde, o estás en misa pero estás distraído mirando el reloj, o distrayéndote con cualquier nenito que pasa caminando a tu lado, o con una persona que de alguna u otra manera hace cosas que te distraen, pero te dejas distraer. Reforma de vida. Reforma de vida en el uso del dinero, en la administración de los bienes. Quizás te das cuenta que estás siendo demasiado poco austero o también demasiado austero. Quizás estás destinando demasiado poco a la caridad o quizás estás descuidando lo necesario para tu familia. ¿Cómo administrar tu tiempo? Tal vez estás verdaderamente comprometido en varias cosas, pero tal vez la proporción del tiempo que le das a cada una no es la correcta, no es la adecuada. El Señor te iluminará. Siempre que vayas a hacer reforma de vida, pedí luz al Espíritu Santo. Y un último consejo antes de terminar este programa de hoy. Todo hacelo bajo la luz del Espíritu, pero también hacelo con el consejo de un sabio sacerdote, de un sabio acompañante espiritual. Por supuesto, no es el sacerdote ni es el acompañante espiritual laico o consagrado el que tiene que decirte tenés que hacer esto o tenés que hacer aquello. No,
Sos vos quien tiene que elegir, quien tiene que optar. Pero cuando puedes contar, cuando puedes compartir esto con otra persona, con ese sacerdote, con ese laico, con ese consagrado, vas a encontrar una luz que difícilmente podrás recibir si lo querés hacer solo en la intimidad de tu corazón. Abrir el corazón. Decirle al Señor, acá estoy, Señor, mostrame lo que vos querés de mí, que yo estoy dispuesto a dártelo. La reforma de vida que todos somos invitados a hacer cuando hacemos ejercicios, aunque no tengamos que hacer elección de estado, aunque no tengamos que tomar grandes decisiones en cuestiones mudables, siempre tenemos que hacer reforma concreta de vida. Y para eso Cristo no solo nos da la luz, sino también nos sostiene en el esfuerzo. Pedile a María, pedile a San José, pedile a San Ignacio de Loyola, que yo encuentre lo que el Señor espera de mí y que me la juegue. Que tengas un bendecido ejercicio. Tómate tu tiempo, media horita, para pensar en esto. Anota, escribí, pedí luz y pedí a los santos que intercedan para que tu respuesta sea cada día más generosa como la suya. Que Dios te bendiga y que sigas adelante en esta maravillosa aventura de los ejercicios espirituales. Siendo Dios, fuiste tan humilde, hombre, tú te hiciste traicionado y rechazado. Siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí. Mis heridas y pecados, fue por mí. Te entregaste para darme vida nueva y rescatarme. Al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte. Mi vida puedo más que adorarte, mi vida entregarte, al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte, mi vida entregarte, Jesús. Jesús.
terminamos un capítulo más de los ejercicios espirituales en la vida diaria, bajo la metodología de San Ignacio de Loyola. Nos reencontramos en el próximo capítulo. Hasta entonces.